¿Qué tal? Buenas noches. El presente video es para dar inicio a nuestra videocápsula número 4. Es importante comentarles antes de iniciar pues, con los temas, comentarles que tenemos dos actividades para esta semana número 4. ¿Cuáles son las actividades planeadas para esta semana número 4? La primera de ellas, estimadas alumnas, estimados alumnos, es un cuadro sinóptico. Además de un cuadro sinóptico, la siguiente actividad en la que van a participar es contestando un cuestionario, ¿vale? Entonces vamos parte por parte. Primero vamos a hablar del cuadro sinóptico. Por lo que respecta al cuadro sinóptico, bueno, pues antes que nada hay que señalar cuál es el propósito. El objetivo que ustedes realicen ese cuadro sinóptico es que analicen la legislación general educativa, así como sus leyes complementarias, como lo es la Ley de Coordinación de la Educación Superior. Recuérdenlo, para esta semana número 4, la primera actividad que van a realizar es un cuadro sinóptico. Les comento una vez más cuál es el propósito de que realicen este cuadro sinóptico. El propósito de que realicen este cuadro sinóptico es que realicen la legislación general educativa, así como sus leyes complementarias, como lo es la Ley de Coordinación de la Educación Superior. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones para esta actividad? La primera instrucción es que revisen y analicen el contenido de la semana. Además de revisar y analizar el contenido de la semana, bueno, pues podrán buscar en otras fuentes de información. ¿En qué otras fuentes de información podrán investigar? En sitios web, en artículos en revistas digitales, entre otras. La finalidad de buscar en otras fuentes de información o de indagar en otras fuentes de información es que les permitan sustentar su trabajo y tener los temas. A partir de la información que ustedes localicen, estimados compañeros, deberán elaborar un cuadro sinóptico sobre primero, cuarto, quinto y sexto. Lo comento una vez más, discúlpenme. En cuanto a una vez que encuentren la información correspondiente, deberán elaborar un cuadro sinóptico. Deberán elaborar un cuadro sinóptico sobre la ley para la coordinación de la educación superior, abordando de manera principal además de lo que les estoy comentando, les hago la observación. Bueno, pues otra recomendación es que guarden su trabajo en formato PDF. ¿Por qué les pedimos que guarden su trabajo en formato PDF? Porque es un formato que difícilmente se mueve. ¿Sale? Y bueno, pues porque a veces me he encontrado en plataforma trabajos en formatos que no lee la plataforma y que no puede la computadora. En ese orden de ideas, pues me veo obligado a otorgarles una calificación reprobatoria. Pero bueno, la última indicación, la última observación con respecto a esto, estimadas compañeras, estimados compañeros, es que guarden su archivo de manera correcta. Mándenme el archivo correcto. Me he dado cuenta que a veces me mandan un archivo que no tiene nada que ver, archivos de otra materia, salen trabajos que no tienen que ver con la materia que yo le estoy impartiendo. En ese orden de ideas, bueno, pues la calificación también será reprobatoria. Pero bueno, vamos a continuar, compañeras, compañeros, y lo siguiente que debemos tomar en cuenta son los indicadores. El primer indicador que deben tomar en cuenta para esta actividad es la carátula o datos de identificación. Por lo que respecta a la carátula o datos de identificación, el primer aspecto, el primer dato que debe contener su carátula es el título de la actividad. Recuerden que el título de la actividad es un cuadro sinóptico. Además de eso, el nombre de la asignatura. Recuerden que el nombre de la asignatura es legislación educativa. Además del nombre de la asignatura, otro dato que debe de tener su carátula es el nombre del alumno, ¿vale? El nombre del alumno, pues obviamente es el nombre completo de ustedes. Además de eso, el nombre de la escuela. Ya saben que el nombre de la escuela para la cual están estudiando ustedes es el grupo ICIMA. Y además de eso, la fecha de entrega. Recuerden que la entrega que van a anotar ustedes es la fecha en la que me mandan a mí la actividad. Otra situación que deben tomar en cuenta es la presentación. Por lo que respecta a la presentación, bueno, estimados alumnos,
El cuadro deberá cumplir con los siguientes aspectos. Deberá contar con líneas correctamente colocadas, deberá tener texto dentro de los cuadros, deberá estar alineado, deberán tener el texto uniforme en tamaño y tipo. Además de eso, otra situación que deberán tomar en cuenta es el concepto principal. Por lo que respecta al concepto principal, deberá ser adecuado y pertinente, es decir, deberá ser adecuado y además deberá tener relación con el tema que estamos solicitando. Además de eso, deberán tomar en cuenta los conceptos bueno, deberán incluir todos los conceptos importantes tomar en cuenta la estructura. Bueno, nuevamente les pido una disculpa por las fallas en la conexión. Les estaba diciendo que en cuanto a los conceptos subordinados, bueno, pues deberán incluir todos los conceptos importantes que representan la información principal del tema. Además de eso, deberán tener cuidado en la estructura. Por lo que respecta a la estructura, bueno, pues esta deberá presentar una estructura jerárquica de manera horizontal, completa y equilibrada, con una organización clara y de fácil interpretación. Para finalizar, el último indicador que deberán de tomar en cuenta son las fuentes de consulta. Recuerden que les estamos pidiendo que por lo menos tomen en consideración 5 fuentes de consulta. Pero bueno, vamos a continuar. Por lo que veo, pues es una actividad muy sencilla el cuadro sinóptico, y lo que ahora nos toca abordar ya son los temas correspondientes a esta semana. Los temas correspondientes a esta semana, bueno, pues son relacionados en materia de educación. ¿Cuáles son las legislaciones que deberán abordar en la Ley General de Educación? Deberán también tomar en cuenta la ley reglamentaria, tomar en cuenta la ley para la coordinación de la educación y acuerdos secretariales. Lo primero que vamos a tomar en cuenta, pues, es la Ley General de Educación. Recuerden que una ley se compone de varios artículos. Entonces, el primer artículo que les toca a ustedes analizar es el artículo primero. El artículo primero de la Ley General de Educación. El artículo primero tiene por objeto, compañeras, compañeros, el de regular la educación en México y en los municipios. Les vuelvo a pedir una disculpa por las fallas en la conexión, pero bueno, esperemos que no tengamos más fallas. Recuerden que en este caso ya estamos hablando de los temas que deberán tomar en cuenta para su examen, y el primer tema que deberán tomar en cuenta para su examen es precisamente la Ley General en materia de educación. El primer artículo que van a consultar de la Ley General en materia de educación es el artículo primero. ¿Cuál es el objeto del artículo primero? O bueno, de acuerdo al artículo primero de la Ley General en materia de educación, el objeto de educación que se imparte en la Federación, en los estados de la República, les comentaba que el objeto de la Ley General de Educación, con fundamento en su artículo primero, es el de regular la educación que se imparte en la Federación, en los estados de la República, en la Ciudad de México y sus municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, el famoso REBOE, ¿no? Ahora, además de que debería, con relación a la Ley General de Educación, es el artículo 4. Les pido una disculpa nuevamente por la conexión. No sé qué esté pasando, pero bueno, vamos a continuar. El artículo 4 de la Ley General de Educación establece que la aplicación
y la vigilancia del cumplimiento de la propia Ley General de Educación le corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de los estados de la República, de la Ciudad de México y de los municipios, en términos presentes, es decir, en términos de la propia Ley General de Educación. Ahora, el cuarto de la Ley General de Educación nos explica varias cuestiones. La primera de ellas, estimados estudiantes, es que el artículo cuarto de la Ley General de Educación, varios, por ejemplo, el término de la autoridad federal, la autoridad, perdón, federal, también encontramos autoridad educativa de los estados de la República, encontramos autoridades educativas municipales, encontramos también autoridades escolares, y bueno, esos son los conceptos más importantes. Recuerden, para terminar con esto, que el artículo cuarto de la Ley General de Educación establece básicamente que la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de la Ley General de Educación le corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de los estados de la República, de la Ciudad de México y de los municipios. Ahora, también es importante señalar lo que establece el artículo quinto de la Ley General de Educación. El artículo quinto de la Ley General de Educación establece que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar, sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, también se debe contribuir a su bienestar, a la transformación y mejoramiento de la sociedad a la que forma parte. Lo volvemos a comentar, recuerden que estamos hablando en este momento de la Ley General de Educación y de manera particular estamos hablando de lo que señala el artículo quinto. Les decía que el artículo quinto de la Ley de Educación establece que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Y como consecuencia de ello, se debe contribuir a su bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Pero bueno, también es importante abordar lo que señala el artículo 6 de la Ley General de Educación, estimados estudiantes. El artículo de la Ley General de Educación establece que todas las personas que el artículo 6 de la Ley General de Educación establece que todas las personas habitantes del país debemos cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Lo vuelvo a comentar, estimados compañeros, estimadas compañeras, es muy importante porque nos señala que todas las habitantes del país deben cursar la educación primaria, la secundaria y la media superior. De igual manera, también es importante señalar lo que establecen algunas fracciones del artículo 6. Por ejemplo, la fracción sexta del artículo 6 de la Ley General de Educación establece que es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como participar en su activo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre su bienestar y desarrollo. Además, también es importante abordar lo que señala la fracción séptima, lo que señala la fracción séptima 6,
de la Ley General de Educación. Dicho precepto legal establece que la educación inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación. Además, también es importante abordar lo que señala la fracción octava del artículo 6 de la Ley General de Educación, establece que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción décima del artículo tercero constitucional y las leyes de la materia. Lo comento una vez más, les decía que otra fracción muy importante del artículo 6 de la Ley General de Educación es la fracción octava. Esa fracción octava establece que la obligatoriedad de la educación superior que corresponde al Estado en los términos de lo dispuesto por la fracción décima del artículo tercero constitucional y las leyes de la materia. Y bueno, estimados estudiantes, para finalizar con el artículo 6, también es importante abordar la fracción 9. La fracción 9 del artículo 6 de la Ley General de Educación establece que, además de impartir la educación en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y además alentará al fortalecimiento y a la difusión de la cultura nacional y universal. Pero bueno, eso es en cuanto a la Ley General de Educación. Además de la Ley General de Educación, recuerden que otra legislación que debemos abordar en esta sesión es la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Vamos a abordar varios artículos de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. El primero de los artículos que vamos a abordar, estimados estudiantes, es el primero. El artículo primero de, lo vuelvo a repetir, la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de profesiones es que el título profesional es el documento expedido por las instituciones del Estado o descentralizadas y por las instituciones particulares que tengan reconocimiento validez oficial de estudios a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad a la ley y otras disposiciones legales aplicables. Además de ese artículo primero, otro artículo importante que debemos abordar de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional es el artículo segundo. Ese artículo segundo establece que las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio profesional. Este artículo me parece muy importante, lo vamos a comentar una vez más. Recuerden que todavía seguimos hablando de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Les decía que el artículo segundo establece que las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio profesional. De igual manera, también es importante abordar lo que señala el artículo tercero, ¿vale? Les comento que el artículo tercero de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional establece que toda persona a quien legalmente se le haya expedido un título profesional o grado académico equivalente para obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado. ¿A qué se refiere este artículo? Se refiere a que todas las personas a las que se les expida un título profesional o se les expida un grado deben obtener su cédula profesional. Esa cédula profesional, de acuerdo a lo que escuchamos, bueno, pues tiene el grado de patente, ¿sale? Es decir, un permiso que nos dé el Estado para explotar, para ejercer nuestra profesión. Además de ese artículo, que es el artículo tercero, podemos encontrar el artículo cuarto. El artículo cuarto de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Dicho precepto legal establece que el Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Dirección General de Profesiones, que lo emitirá por conducto de la Secretaría de Educación Pública y oyendo el parecer de los colegios de profesionistas y de las comisiones técnicas que se organicen para cada profesión, expedirán
los reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión, así como de las ramas correspondientes y los límites del ejercicio de las mismas profesiones. Pero bueno, además de ese artículo cuarto, otro artículo importante que debemos abordar, estimadas compañeras, estimados compañeros, es el artículo quinto. El artículo quinto de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional establece que para el ejercicio de una o varias especialidades se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiéndose comprobar previamente dos situaciones. Este artículo es muy importante, desde mi punto de vista lo vamos a comentar una vez más. Les decía que el artículo quinto de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional establece que para el ejercicio de una o varias especialidades se requiere la autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobar debidamente dos situaciones. La primera de ellas es haber obtenido el título relativo a una profesión en términos de la ley. Y el segundo supuesto o aspecto es comprobar de forma idónea haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico en la ciencia o rama de la ciencia que se trata. Además de lo que les estoy comentando, estimados estudiantes, bueno, hay que abordar otros artículos de esa ley reglamentaria. ¿Sale? Nos toca abordar ahora lo que señala el artículo 7 de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Ese precepto legal establece que las disposiciones de la ley regirán en la Ciudad de México en asuntos del orden común y en toda la República asuntos del orden federal. ¿A qué se refiere esto? A que esa ley se aplique en la Ciudad de México, pero también se va a aplicar para todos los estados de la República. Tan es así que nosotros, bueno, su servidor como habitante de la Ciudad de México, obtuve mi cédula profesional, sale sin ningún problema, aunque yo cursé mis estudios aquí en el Estado de México, obtuve mi cédula profesional, bueno, pues de la Dirección General de Profesiones, que está debidamente establecida en la Ciudad de México. Pero bueno, además de eso, estimadas compañeras, vamos a continuar con otra legislación que deben abordar en esta semana, es la ley para la coordinación de la educación superior. Lo vuelvo a comentar, les decía que otra legislación que deberán consultar para esta semana es la ley para la coordinación de la educación superior. Lo primero que vamos a analizar es el artículo primero. El artículo primero de esa ley para la coordinación de la educación superior establece la ley general en toda la República y tiene por objeto establecer las bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la Federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior. Eso es por lo que respecta al artículo primero. Ahora, el artículo segundo de la ley para la coordinación de la educación superior establece que la aplicación de la ley corresponde a las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios en términos de que la misma establece. Lo vuelvo a comentar, les decía que el artículo segundo de la ley que estamos analizando, es decir, de la ley para la coordinación de la educación superior, establece que la aplicación de la ley le corresponde a las autoridades de la Federación, de los estados de la República y de los municipios. Además de eso, también es importante analizar el artículo tercero de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Ese precepto legal establece que el tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Lo voy a comentar una vez más. Estamos hablando, recuérdenlo, en este momento del artículo tercero. El artículo tercero de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Les decía que ese precepto legal establece que el tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Además, ese precepto legal establece que comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria, e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización.
Además de ese artículo, que es el artículo 3, vamos a abordar otros artículos. Otro artículo importante que se debe abordar es el artículo 4. El artículo 4 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. El artículo 4 establece, estimadas compañeras, estimados compañeros, que las funciones de la docencia, investigación y difusión de la cultura que realicen instituciones de educación superior guardarán entre sí una relación armónica y complementaria. Lo comento una vez más, les decía que el artículo 4 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece que las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura que realicen las instituciones de educación superior guardarán entre sí una relación armónica y complementaria. Además de eso, también es importante señalar lo que establece el artículo 5. El artículo 5 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Ese precepto legal, compañeras, compañeros, establece que el establecimiento, extensión y evolución de las instituciones de educación superior y su coordinación se realizará atendiendo a las prioridades nacionales, regionales y estatales y a los programas institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura. Además de ese artículo 5, otro artículo que debemos analizar es el artículo 6 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Ese precepto legal, es decir, el artículo 6, establece que la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, celebrará convenios con los gobiernos de los estados a fin de asegurar la expansión y el desarrollo normal de la educación. Lo vamos a comentar una vez más. Les decía que nos toca analizar lo que establece el artículo 6. El artículo 6 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Ese precepto legal les decía que establece que la Federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, celebrará convenios con los gobiernos de los estados a fin de asegurar la expansión y el desarrollo de la educación normal y que ésta responda además a los objetivos de la política educativa nacional y a las necesidades estatales, regionales y nacionales de maestros y otras especialidades en la materia educativa. Además de ese artículo 6, también nos corresponde analizar el artículo 7. El artículo 7, estimados alumnos, de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, establece, ¿vale? Establece que compete a la Federación vigilar que las denominaciones de los establecimientos de educación superior correspondan a su naturaleza. Lo voy a comentar una vez más. El artículo 7 de esta ley para la coordinación de la educación superior establece, estimados alumnos, que le compete a la Federación vigilar que las denominaciones de los establecimientos de educación superior correspondan a su naturaleza. Pero bueno, vamos a continuar, nos toca todavía analizar más artículos, otros artículos que vamos a analizar de la ley en comento, es el artículo 8, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. Todos estos artículos hacen alusión a la coordinación y distribución. Primeramente, les comento que el artículo 8 de la ley que hemos estado analizando establece que la Federación, los estados y los municipios prestarán en forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades de conformidad a lo dispuesto en la ley. Por su parte, con relación a la coordinación y distribución, el artículo 9 de la ley que hemos estado analizando establece que el establecimiento, extensión y de las instituciones de educación superior que propongan las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada requerirán aprobación previa de la Secretaría de Educación Pública, con la que se coordinarán aspectos académicos. Además de ese artículo 9, podemos encontrar el artículo 10 de la ley en comento, y recuerden que ese artículo 10 también se relaciona con la coordinación y distribución. Dicho artículo 10 señala que
las instituciones públicas de educación superior y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios participarán en la prestación de los servicios educativos de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. También podemos encontrar lo que señala el artículo 11. Recuerden que este artículo 11 está relacionado a la coordinación y distribución de la educación. Este artículo 11 señala que, a fin de desarrollar la educación superior, en atención a las necesidades nacionales, regionales y estatales, y a las necesidades institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura, el Estado proveerá a la coordinación, el Estado, lo repito, proveerá a la coordinación de este tipo de educación en toda la República, mediante el fomento de la interacción armónica y solidaria entre las instituciones de educación superior y a través de la asignación de recursos públicos disponibles destinados a dicho servicio de conformidad a las prioridades, objetivos y lineamientos previstos en la ley. Eso es en cuanto al artículo 11, que recuerden, nos sigue hablando de la coordinación y de la distribución de la educación. Además del artículo 11, vamos a abordar también el artículo 12. El artículo 12 de la ley que hemos estado analizando con relación a la coordinación y distribución establece que sin perjuicio de la concurrencia de los estados y municipios para proveer a la coordinación de la educación, la federación realizará las siguientes funciones. Número 1, promover y fomentar y coordinar las acciones programáticas que vinculen la planeación institucional de la educación superior con los objetivos, lineamientos y prioridades que demande el desarrollo integral del país. La siguiente función que desarrollará la federación será la de auspiciar y apoyar la celebración y aplicación de convenios para el fomento y desarrollo armónico de la educación superior. La tercera función consiste en fomentar la evaluación del desarrollo de la educación superior con la participación de las instituciones. El cuarto objetivo, o la cuarta función más bien, estimados alumnos, es el de apoyar a la educación superior mediante la asignación de recursos públicos federales. Y la quinta función, la quinta y última función, se refiere a las demás que prevengan las leyes correspondientes. Pero bueno, recuerden que seguimos hablando de la coordinación y distribución de la educación. Ya hablamos de varios artículos, ahora nos toca abordar el artículo 13. ¿Qué establece el artículo 13? Establece que para los fines de la coordinación de la educación superior, la federación, los estados y los municipios considerarán la opinión de las instituciones de educación superior directamente y por conducto de sus agrupaciones respectivas. Eso es en cuanto, recuérdenlo, a la coordinación y distribución de la educación superior. Ahora hablamos del artículo 14. El artículo 14 de la ley que hemos estado mencionando señala que habrá un Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal, cuya integración determinará el Ejecutivo Federal, que será órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública, de las entidades federativas cuando éstas lo soliciten y de las instituciones de educación normal para coordinar sus actividades, orientar la celebración de los convenios que sobre materia prevé la ley y contribuir a vincular dicha educación con los requerimientos del país de conformidad con la política educativa nacional. Eso es por lo que respecta, recordemos, al artículo 13, al artículo 14 con relación a la coordinación y distribución de la educación superior. Nos toca abordar ahora el artículo 15. Recuerden que estamos analizando estos artículos con relación a la coordinación y a la distribución de la educación superior. Ese artículo 15, estimados compañeros y compañeras, señala que habrá un consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, que será un órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública, de las entidades federativas cuando éstas la soliciten, y de las instituciones públicas de educación tecnológica de tipo superior, para coordinar las actividades de dicho sistema y contribuir a vincularlas con las necesidades y desarrollo del país. Además de ese artículo 15, podemos encontrar el artículo 16. Este artículo 16, con relación a la coordinación
y a la distribución de la educación superior, señala que la autorización para impartir educación normal y el tipo de reconocimiento de validez oficial a otros estudios de tipo superior se regirán por la Ley Federal de Educación, que más bien es Ley General de Educación, por la presente ley, por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, dependencia y plan de estudios, se requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento. De igual manera, este precepto legal establece que la autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por los gobiernos del Estado solo cuando los planteles funcionen en su territorio. Además del artículo 16, con relación a la distribución y a la coordinación de la educación, podemos encontrar también al artículo 17. El artículo 17 establece que las instituciones públicas de educación superior que tengan el carácter de organismos descentralizados, cuando estén facultadas para ello, podrán otorgar, negar o reiterar su reconocimiento de validez oficial a estudios de tipo superior en la inteligencia de que, lo repito, estimadas compañeras, compañeros, de que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá el reconocimiento de la institución pública de educación superior correspondiente. De igual manera, les comento que el reconocimiento podrá ser otorgado por los gobiernos de los estados o por los organismos descentralizados creados por estos, solo respecto de los planteles que funcionen y los planes de estudios que se impartan en el territorio de la entidad federativa correspondiente. Eso es por lo que respecta, estimadas compañeras, estimados compañeros, al artículo 17. Ahora nos toca también señalar lo que establece el artículo 18 con relación a la coordinación y distribución de la educación superior. Dicho precepto legal establece que los certificados, diplomas, títulos y grados académicos que expidan los particulares respecto a estudios autorizados o reconocidos requerirán de autenticidad por parte de la autoridad que haya concedido la autorización o reconocimiento, o en su caso, del organismo público descentralizado que haya otorgado el reconocimiento. La autoridad o el organismo público descentralizado que otorgue, según sea el caso, la autorización o el reconocimiento, será directamente responsable de la supervisión académica de los servicios educativos respecto a los cuales se concedió la autorización o reconocimiento. Seguimos, estimados estudiantes, recuerden que seguimos hablando de la coordinación y de la distribución de la educación superior. De igual manera nos toca analizar el artículo 19. El artículo 19 establece que los particulares que impartan estudios de tipo superior con autorización o reconocimiento de validez oficial deberán registrarse ante la Secretaría de Educación Pública. De igual manera les comento que el incumplimiento a esta disposición, es decir, el incumplimiento a este registro que les había comentado, motivará a la imposición de multa hasta de 100,000 pesos, y en caso de persistir en el incumplimiento, se podrá clausurar el servicio educativo. Además del artículo 19, podemos encontrar el artículo 20 con relación a la coordinación y distribución. Ese precepto legal establece, estimados alumnos, que el funcionamiento de planteles en los que se imparta la educación normal sin autorización previa motivará a la clausura inmediata del servicio, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones penales correspondientes por los delitos oficiales en los que se incurran los funcionarios y empleados públicos que hayan tolerado su apertura y funcionamiento. Además de esos artículos, bueno, también es importante hablar de otros artículos, con relación a la asignación de recursos. Los artículos que nos hablan o que señalan la asignación de recursos son el artículo 21, el artículo 22, el artículo 23, el artículo 24, el artículo 25, el artículo 26 y el artículo 27. Primeramente, el artículo 21, con relación a la asignación de recursos, establece que la Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior,
les asignará los recursos conforme a la ley. Además, las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento. Además de eso, con relación a la asignación de recursos, el artículo 22 establece, compañeras, compañeros, que los ingresos de las instituciones públicas de educación superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos federales. También estarán exentos de dichos impuestos los actos y contratos en los que intervengan dichas instituciones, si los impuestos conforme a la ley respectiva debiesen estar a cargo de las mismas. Además del artículo 22, también podemos encontrar el artículo 23 con relación a la asignación de recursos. Dicho precepto legal o dicho artículo establece que los recursos de conformidad al presupuesto de egresos de la Federación que se asignen a las instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y el mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos operativos previstos. Además de este artículo 23, con relación a la asignación de recursos, podemos encontrar el artículo 24. El artículo 24 señala que para los fines de la ley, los recursos que la Federación otorgue a las instituciones de educación superior serán ordinarios o específicos. Para la satisfacción de necesidades extraordinarias, las instituciones podrán solicitar recursos adicionales. Además de ese precepto, otro precepto legal importante es el artículo 25. El artículo 25, con relación a la asignación de recursos, establece que las administraciones, es decir, que los pagos de los recursos ordinarios se sujetarán al calendario aprobado, debiendo iniciarse durante el primer mes del ejercicio fiscal. Además de ese artículo 25, encontramos el artículo 26, y el artículo 26, con relación a la asignación de recursos, establece que cuando las instituciones requieran desarrollar proyectos adicionales de superación institucional y carezcan de fondos para ello, el Ejecutivo Federal podrá apoyarlas con recursos específicos con previa celebración del convenio respectivo, y en su caso, atendiendo al desarrollo de los convenios anteriormente celebrados. Eso es por lo que respecta al artículo 26. Y para finalizar, con relación a la asignación de recursos, podemos encontrar el artículo 27. El artículo 27 señala que las instituciones de educación superior deberán aplicar los fondos proporcionados por la Federación estrictamente a las actividades para las cuales hayan sido asignados y de conformidad a otras legislaciones respectivas. Esto es en cuanto a las legislaciones más importantes en materia de educación. Les hago la observación que, además de ello, nos falta analizar otras legislaciones, pero, como lo he estado comentando desde sesiones pasadas, las legislaciones que faltan por abordar, lo vamos a hacer en la clase que tenemos en línea, la clase que tenemos los días lunes. Pero bueno, espero que esta sesión haya sido de su agrado. De antemano les agradezco por su atención, y ya saben, como lo hemos estado haciendo, si tienen alguna duda, si tienen alguna observación que comentar, lo podemos platicar en nuestra sesión correspondiente al lunes. Ya no les voy a quitar más su tiempo, les agradezco nuevamente y hasta aquí les vamos a dejar. Que tengan excelente noche o excelente tarde, dependiendo del momento en que revisen esta grabación.